La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora el contacto es con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar sobre esta investigación de supuestos vínculos del narcotráfico con las campañas políticas. Doctor Rodas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto, Fausto. Buenas noches. 2 saludos, inicios de año, felicidades, éxitos también a quienes nos escuchan. Y en el Día del Periodista, que no solamente es un día, sino que son jornadas importantes, también mi saludo cordial. Así es, gracias doctor Rodas por su saludo, también un buen año para usted. Doctor Rodas, el tema que ahora en esta semana ha causado revuelo y se anuncia para este día viernes ya en una rueda de prensa posiblemente desde la Asamblea Nacional, se den los primeros nombres de supuestos vínculos del narcotráfico con campañas políticas. Hay investigaciones en curso, hay también algunas revelaciones que podrían salir en las próximas horas. Ustedes desde la Comisión Anticorrupción ¿tienen ya algo de información al respecto? Creo que las cosas hay que decirlas tal vez de la forma categórica que es inaplazable en estas circunstancias. Fueron el presidente de la República y el ministro del Interior, el coronel Zapata, quienes le advirtieron al país que estamos entrando en una vorágine de la narcopolítica y dijeron que entregarían nombres. Nosotros creemos que primero debieron haber entregado los nombres y segundo que Fiscalía debió haber actuado ya de oficio para recabar esa información, porque lo que nos tememos es que cuando ha arrancado la campaña política electoral, esto de los nombres terminen siendo una especie de acusación de mediatismo político electoral que confunda la propia autoridad a quienes deben hacer este control, de tal suerte que nos parece que el tema debe ser llevado a la mejor expresión, que es a través de Fiscalía, pidiendo que sean las autoridades y dignatarios del país quienes, sabiendo datos, lo digan para conocimiento de la propia Fiscalía en el ejercicio de las tareas que le corresponden a ella, a la fiscal. Ahora, a propósito de los nombres, y también se podría caer en esta suerte de campaña sucia de acusaciones, porque eso ya se ha visto, lamentablemente se ha visto, ya han comenzado algunas acusaciones entre candidatos, entre opositores, y esta circulación de los nombres de supuestos vínculos con el narcotráfico podría prestarse para esta campaña sucia por un lado, pero ¿hay realmente ustedes, lo que le preguntaba al inicio, tienen elementos como para pensar que en efecto, más allá de lo que haya dicho el presidente, el ministro de Gobierno, del Interior, hay vínculos de narcotráfico, hay lavado de dinero o podría haber en esta campaña electoral? Hace algunos años, el doctor Francisco Huerta Montalvo presidió una comisión y la conclusión a la que llegó esa comisión, la dijo él en su momento, es que ha aterrizado en el país el narcolavado y que evidentemente hay una política de carácter electoral que permitiría que se afirme que hay la narcopolítica. Lo dijo él hace mucho tiempo. Las expresiones del presidente y del ministro del Interior corroborarían aquello. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se haga la investigación para evitar justamente lo que usted señala muy bien, Fausto, en el hecho de que todos los candidatos comiencen a hacerse acusaciones, y eso sería la mejor forma de impedir la investigación adecuada, porque va a llegar un momento en el que todos han sido de la narcopolítica y aquello no es cierto. De tal suerte que Fiscalía tiene que coger el tema de manera adecuada, porque si no todo se vuelve mediatismo político electoral pre-campaña del 2023 o del 2025. Este es un tema serio, y con la responsabilidad que la Comisión Nacional Anticorrupción tiene, exige a aquellos que han señalado que conocen nombres que lo digan y que la Fiscalía recabe esta información. Política, o sea, una relación del narcotráfico con el financiamiento de campañas electorales o no, podría ser un trabajo de Fiscalía. Seguramente mañana, una vez que se anuncien estos nombres o estos supuestos resultados de investigaciones desde la Asamblea Nacional, podría iniciarse una investigación ya en el ámbito penal. No obstante, desde el Consejo Nacional Electoral se ha dicho que de alguna forma no pueden hacer nada respecto de supuestas aportes ilícitos
ilícitos o irregulares a campañas electorales, independientemente del origen que tengan. Pero si es que se trata de origen ilícito, ellos no pueden hacer nada. En realidad este Consejo Electoral hace muy poco. Ojalá cuente por lo menos 2 votos y los haga bien. En todo caso, podrían hacer cruce de información. Hay una norma que está establecida que les exige que se constituya, que exige por norma en el Código de la Democracia con las reformas que se produjeron para que se constituya el sistema de cruce de información. Eso no se han preparado, eso no lo han hecho. En este tema que impone la ley que manda la construcción de este sistema informático, además, no han avanzado, de tal suerte que por ese lado no hay que esperar nada. Pero aquellos que saben del tema, porque mañana seguramente se van a decir 3 o 4 nombres a lo mejor para que se investiguen, pero si el presidente y el ministro del Interior dicen que tienen nombres, que lo digan. Y si no dan los nombres, que la fiscal vaya y les pida los nombres. De eso se trata nuestro llamado de atención, porque evidentemente no se trata de precautelar estas elecciones, se trata de precautelar un sistema democrático que, siendo tan endeble, puede volverse muy permeable. Porque lo que sí la comisión tiene elementos para opinar es también en relación a que muchos que han sido causantes de la corrupción o son candidatos o están trabajando en función de obtener ventajas electorales, una vez que lo logren, seguramente para favorecer a las empresas que, como Odebrecht, tendrían todavía interés en que las cosas se manejen de manera irregular. Mire usted que nadie enfrenta el tema de Odebrecht en la inauguración del metro. A Odebrecht le podría interesar ciertamente que allí exista, más allá de que el metro es importante, necesario, fundamental, indispensable, podría interesarle a Odebrecht que haya un silencio cómplice para que no se descubran los manejos irregulares en la construcción del metro. Por ejemplo, allí hay un elemento que también debe ser investigado con rapidez y con frontalidad, no cuando terminen los procesos eleccionarios, sino antes, porque hay mucha gente que puede, de hecho, estar representando los intereses de la corruptela a pretexto de ser candidatos para las diversas dignidades. Entonces, no solamente es narcopolítica, sino es corrupción, aparte de que hay candidatos con grillete, de tal manera que las cosas son muy claras. Y de esta forma que usted lo plantea, yo creo que es importante también determinar ciertas líneas de investigación que podrían facilitar también la detección de aportes aparentemente irregulares o ilícitos. Y me refiero a lo que usted plantea en el caso de Odebrecht, pero hay muchas empresas, y hay empresas, por ejemplo, constructoras en Quito, en el resto del país, en Esmeraldas, por ejemplo, que podrían estar atrás de financiar a tal o cual candidato, evidentemente para llegar y hacer lo que saben hacer, es decir, adjudicarse contratos, hacer contrataciones a dedo y ser parte ya de la obra pública en las administraciones respectivas. ¿Cómo detectar este involucramiento de las empresas, de la empresa privada en el financiamiento de campañas? Se debió haber hecho con mucha oportunidad aquello, pero lo que usted señala es así. La historia nos demuestra aquello. Fíjese que en el caso de Odebrecht, no para los municipios, en los países de gran parte del continente americano, en Latinoamérica de manera expresa, trabajó de esa forma. Tenían una oficina que se encargaba de manejar los recursos para coimar a aquellos que tenían el poder de decisión y obtener la construcción de las obras. En ese caso, tenían control incluido de presidentes de la República, no se diga de municipios y grandes o pequeños, en toda Latinoamérica. Esos residuos todavía nos quedan en el país, aquello es cierto. Y este hecho que es de una empresa gigantesca, una transnacional, que no le interesa que se averigüe bien las cosas en el municipio de Quito, se reproduce con empresas de baja calaña que evidentemente han tenido mucho tiempo atrás el acto colusorio con los sectores públicos y que de esa manera hacen obra, llamada obra, en diversas provincias, en nuestra propia provincia, en Pichincha, y no se diga en otras, de tal suerte que hay toda una maraña que nos deja muy preocupados
que junta, por un lado, a lo que se está llamando narcopolítica y que deben investigarse adecuadamente, y a este otro esquema, que es el que aportan determinados núcleos empresariales y que luego facturan para que les den las obras. Y luego todo llega... esto hay que investigar, pero si no se investiga, nos quedamos simple y llanamente en el hecho mediático en medio de las elecciones. Entonces, puede ocurrir lo que usted dice, Fausto, todos van a acusarse unos a otros de este tema y la delincuencia pasa de agache porque terminarán las elecciones y luego nos daremos golpes de pecho. Y luego de estas acusaciones seguramente echar tierra encima sobre pretexto de una persecución, de ser contrincantes, de ser opositores políticos. Claro, eso es lo grave, ¿no? Porque cuando aparezcan las cosas, se defenderán diciendo que es una acusación política. Eso es lo preocupante. Por eso nuestra insistencia de la acción de fiscalía, que no tiene que ser necesariamente un hecho de tarima, tiene que ser un hecho adecuado. Debe hablar con quienes han señalado nombres, que lo van a señalar de manera pública, o con aquellos que dijeron, autoridades del país, el máximo dignatario del país, que tienen nombres. Hay que recabar la información, no se trata de que se genere un acto espectacular para pedirle nombres. Hay mecanismos idóneos, el manejo del país no requiere de pantallazos, requiere de idoneidad. Eso es lo que planteamos para salvar a este país de lo que puede ser una situación tan grave como la que está viviendo México justo cuando estamos haciendo estos comentarios. México en el sentido de que al tomarle preso a uno de los más importantes individuos vinculados a los de los capos de los capos de la droga y lo demás, se genera convulsión en casi todo el país. Es decir, tenemos que precautelar a tiempo. Esto es una especie de profilaxis para que la enfermedad no se expanda. Y con esto termino, doctor Rodas. Ustedes, una vez que se presente esta lista, una vez que se ya dé un avance en estas investigaciones, harán su parte, harán un seguimiento a los nombres, a la gente que está supuestamente financiada de forma irregular. Bueno, habrá que esperar qué es lo que se va a presentar mañana por parte de un grupo de diputados. Lo más obvio debió haber sido que se entregue en el más bajo perfil a Fiscalía para que pueda actuar. La Fiscalía debe en el más bajo perfil pedir a quienes han señalado que hay nombres, el ministro y el presidente, o el presidente y el ministro, y en el más bajo perfil hacer la investigación, porque si no esto va a ser una fiesta destellante y entonces en medio de aquello las luces destellantes pueden afectar a unos o a otros y otros inclusive salvarse del asunto. Ese es el riesgo, más aún cuando estamos en plena campaña eleccionaria. Nosotros vamos a estar vigilantes del proceso, que es lo que nos corresponde. También nos corresponde al periodismo estar atentos a lo que ocurra. Doctor Rodas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, un saludo cordial y a los oyentes lo propio. Buenas noches. Gracias, ha sido el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre esta investigación de supuestos vínculos del narcotráfico en las campañas políticas.